aparatejo mío empiece a grabar, entonces quisiera pedirles autorización para poder comenzar a grabar esta sesión. ¿Autorizo? Aprobado, autorizo. 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 Mil gracias a todos y a todas. Entonces, vamos a tener entonces la charla sobre derechos de autor. Para ello, pues tenemos una invitada muy especial, ella es Adriana Saldarriaga. Adriana es abogada especialista en Derecho de los Negocios, con más de 15 años de experiencia en trámites legislativos, Derecho de Autor y Propiedad Intelectual. Igualmente tiene 20 años de experiencia en contratación y más de 8 en asesoría a entidades financieras. En asistencia técnica y gerencial también tiene experiencia en gerencia general de proyectos, acompañamiento en manejo de encargos fiduciarios, estructuración de negocios, de infraestructura, agua potable, saneamiento básico y vivienda, entre otros. Tiene también experiencia en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación, en estructuración de concesiones, asuntos regulatorios y en general en derecho administrativo. Adriana Saldarriaga también cuenta con conocimiento en temas financiero y presupuestales, en organización administrativa y en gobierno corporativo. Adriana Saldarriaga será entonces la encargada de acompañarnos hoy en esta charla sobre derechos de autor. Por supuesto, le damos a ella la bienvenida y para dar ese saludo a todos y a todas, quiero darle la palabra a nuestra coordinadora María Cecilia Londoño. Ella es coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos y asesora del viceministro de Conectividad. María Cecilia, bienvenida y escuchamos tu saludo. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Adriana, muchas gracias por tu tiempo y por estar acá. Es muy importante, digamos, que esta guía que le puedes dar a los productores y a los que están aquí conectados frente al tema de todo lo que tiene que ver con derechos de autor. Mil gracias por aceptar esta invitación y bienvenidos a todos, que aprovechen mucho esta charla. Gracias. Bueno, Adriana, entonces mil gracias a María Cecilia por ese saludo. Adriana, te damos entonces la palabra para que iniciemos de esta manera esta conversación. Ok, bueno, no, antes que todo agradecerle al Ministerio, a María Cecilia, que nos conocemos desde hace años en el sector, a Magdalena y a todo su equipo por tenerme en cuenta para este proyecto tan importante que resulta ser para los productores audiovisuales. La promoción audiovisual en Colombia creo que está tomando mucha relevancia y en ese sentido creo que es muy importante que quienes participan de este tipo de actividades tengan un análisis claro, completo de todo el sector y especialmente de la parte jurídica, porque yo lo mencionaba hace poco, aquí cualquier inconveniente, cualquier error, cualquier desconocimiento de la ley resulta que se traslada en temas económicos para los productores. Y en ese sentido, por eso es muy importante que se capaciten, que conozcan las normas, que conozcan los derechos, los deberes que tienen y cómo enfrentar los procesos contractuales de una manera adecuada. Entonces, bueno, yo creo que Laura, si quieres, me acompaña Laura Molano, es abogada de mi oficina, vamos a trabajar el taller o la charla en 5 puntos fundamentales. Laura nos va a acompañar en uno de ellos. Laura, si puedes hacer la presentación de fondo de pantalla completa, por favor. Bueno, entonces vamos a dividir como la charla y la idea y la mecánica es que vamos a tener 5 grandes temas, pero en la medida, y creo relevante, que en la medida en que avancemos y si se van presentando dudas, pues lo hagan saber a través del chat y del ministerio me van a ir informando sobre las preguntas. Si quieren las vamos haciendo en la medida en que vamos avanzando en la conversación, para efectos de que pues, no se queden en el tintero y para que al final también, si quieren, establezcamos una charla ya más informal entre todos. Adriana, dame medio segundo allí. Por supuesto, esa es la idea de las reglas de juego, mantener los micrófonos y las cámaras apagadas y en caso de que haya alguna pregunta,
Entonces, como nos dice nuestra invitada, hacerla por el chat y nosotros vamos a ir gestionando estas preguntas y trasladándoselas a nuestra invitada para que al final también haya un espacio de conversación. Gracias, Adriana. Listo, perfecto. Entonces, bueno, como les mencionaba al principio, la idea es tratar 5 grandes temas, entonces vamos a hacer como una breve introducción al tema general de lo que podemos pensar es el derecho de autor, de lo que las normas consagran y el alcance de ese tipo de estipulaciones. Luego entraremos a mirar los tipos de contratos normales y habituales con los que se puede enfrentar un productor audiovisual frente al tipo de contratos que deben ser utilizados en las obras audiovisuales. Pasaremos luego por una transferencia de derechos patrimoniales y en ese campo vamos a entrarnos un poquitico en lo que es la ley Pepe Sánchez y la ley Fanny Mickey. Luego vamos a hablar sobre registro de obras, cómo deben hacerse, los alcances de ese registro y finalmente todo lo relacionado con infracciones al derecho de autor, cómo protegerse, cómo hacer valer esos derechos de autor que son tan importantes para los productores. Entonces, empecemos como por lo macro en general, que es el concepto y de dónde partió la base del derecho de autor. La Declaración Universal de los Derechos Humanos estableció la posibilidad de que cada persona pudiese participar en las actividades culturales y científicas de su territorio y beneficiarse de esos avances, bien fueran tecnológicos o de los beneficios culturales que se obtuvieran de las creaciones de las personas. En ese sentido, toda persona tiene derecho entonces a la protección de unos intereses tanto morales como patrimoniales. Entonces ya vemos que desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos ya ahí se empezaba a hablar del tema de derechos de autor. ¿Qué se protege? El derecho de autor protege toda clase de obras intelectuales en tanto sean creaciones originarias o primigenias, entonces podemos hablar de obras literarias, de obras musicales, teatrales, dramáticas, artísticas, científicas y en este caso pues en especial de las obras audiovisuales. También puede mencionarse como primigenias originales y lo estamos viendo mucho, todo lo que es programación en computación y todo este avance tecnológico que tenemos de sitios web y demás, del internet. Pero no solo las obras originales se protegen, también se protegen las obras derivadas. Entonces ahí ya tenemos las adaptaciones, las traducciones, las compilaciones, los arreglos musicales, por ejemplo. En ese sentido, el derecho de autor protege tanto entonces obras originales y obras derivadas, ¿cierto? Como para partir de esa base. Ese objeto de protección que inició con la Declaración de los Derechos Humanos, pues ha sido trasladado a los diferentes países y en el caso de Colombia, particularmente la Ley 23 de 1982 es la columna o el eje central de las disposiciones en esta materia. Obviamente también Colombia hace parte de algunos convenios y tratados internacionales, entonces tenemos la decisión andina 351 y tenemos el convenio de Berna en el caso de los derechos de autor. No voy a mencionar de aquí en adelante o lo voy a hacer muy por encima de las normas, porque la normativa como tal creería, y en mi concepto la idea es que entiendan la razón de ser de cada una de las normas, más no estar tratando de que la charla no sea muy jurídica para que la podamos entender de una mejor manera. Entonces, bueno, ya tenemos la Declaración Universal, la Ley 23, el Convenio de Berna y la Decisión Andina 351. Estas son las normas básicas, alguna vez esas son las que normalmente regulan la materia. Adicionalmente hay otras normas ya mucho más especiales, pero bueno, no creo que sea en este momento pues como para tratarlas. Ahora bien,
Nosotros tenemos siempre, y uno lo nota mucho con los productores, la confusión entre quiénes son merecedores de un derecho de autor y quiénes son aquellos a los cuales se van dirigidos los derechos conexos, porque los derechos conexos también son importantes para ustedes tener en cuenta a la hora de estructurar un proyecto audiovisual. En materia de derechos conexos, entonces, pues esta también tiene una finalidad que es proteger algunos derechos que son afines a las obras audiovisuales manejadas por los autores. Me explico, es aquel aporte que hace una persona a que una obra pueda comunicarse al público. Y en este caso tenemos particularmente entonces a los actores. En ese caso ellos son los acreedores a esos derechos conexos y eso también tiene unos alcances sobre negociaciones que ustedes más adelante van a ver en los diferentes tipos de contrato que deben suscribir. La normativa de derechos conexos parte de que esas obras resultantes son actividades también creativas y que por eso son objetos de protección. ¿Quiénes son o quiénes hacen parte o quiénes tienen derechos conexos dentro de la obra audiovisual? Pues los artistas, los intérpretes y ejecutantes, que normalmente pues los conocemos como los actores. Recordemos que la obra audiovisual en la mayoría de los casos, por decir no, sino en la totalidad, también recurren a la utilización de fonogramas y en ese sentido pues también los productores de grabaciones sonoras son acreedores de derechos conexos y asimismo los organismos de radiodifusión. Ahora bien, en materia de derechos conexos tenemos dos acápites importantes que hay que tener en cuenta siempre, siempre a la hora de entrar a revisar una producción audiovisual. Y es que el autor de la obra, bien sea en Colombia la ley estipula que los autores de las obras audiovisuales son los directores, los escritores, el músico respecto de la parte musical y el dibujante en el caso de las animaciones. Entonces, ¿qué pasa con esos autores? La ley les atribuye dos facultades o dos prerrogativas. La primera de ellas son los derechos morales. Esos derechos morales son los que hacen referencia a un derecho perpetuo, inalienable, irrenunciable, imprescriptible. Eso quiere decir que el autor, por más que quiera negociar ese derecho, no lo va a poder hacer porque la ley no se lo permite. Es solo y potestad y únicamente exclusividad del autor la prerrogativa del derecho moral. En ese sentido, entonces, uno lo que nota mucho en las obras audiovisuales es que a veces se violentan mucho ese tipo de derechos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no se menciona, no se hace mención a quienes participan como autores dentro de la obra, en los créditos, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, siempre el productor va a tener que tener presente que debe tener un respeto importante por el derecho moral de los autores. ¿Qué prerrogativas dan esos derechos morales para quien los ostenta, para el autor como tal, para el creador? Pues a oponerse a cualquier deformación, a cualquier mutilación o modificación de la obra, siempre y cuando, obviamente, eso le cause un perjuicio o atente contra su honor o su reputación. Porque uno lo que va a ver es que dentro de los procesos de contratación que se hacen entre los productores y los autores, pues está la posibilidad de transformación de la obra autorizada por el autor, ¿cierto? En ese sentido, pues esa transferencia es posible hacerla, lo que pasa es que el autor guarda la prerrogativa de oponerse a una mutilación o una transformación que atente contra su honor. Entonces, esta prerrogativa va concatenada con un traslado de competencias en los derechos patrimoniales que los vamos a ver más adelante, de los autores a los productores. También puede ser que el autor decida que la obra la conserva de manera inédita o no la publica, o
uno la transfiere y en esa medida sigue siendo un derecho del autor. Puede también, de la misma forma, ese derecho moral le da la posibilidad de retirar de circulación o suspender cualquier forma de utilización de la obra, aunque ella hubiera sido previamente autorizada. Eso sí, siempre y cuando el autor logre demostrar el perjuicio que se le ocasiona con esa circulación, ¿cierto? Entonces, esas son como las prerrogativas más importantes. Ahora, en cuanto a los derechos patrimoniales, que estos son los normales y los que están en el mercado, y estos son los que los productores son los que adquieren por beneficio de la ley, porque adicional la ley en Colombia, a pesar de que dice que los autores, o menciona cuáles son los autores de la obra audiovisual, lo que dice es que en cualquier momento siempre se entenderá que los derechos patrimoniales han sido cedidos a los productores. Es decir, que los productores desde el principio y por prevalencia de la ley, pues ostentan los derechos patrimoniales. Sin embargo, con el cambio normativo que ha tenido la legislación, pues siempre, a pesar de que se entienda que los derechos patrimoniales están radicados en cabeza de los productores, es muy importante que siempre con todos los autores firmen un contrato de cesión de derechos que les permita a ustedes demostrar las prerrogativas patrimoniales que ejercen y que son los dueños de la obra desde el punto de vista económico. Es así como entonces en el caso de los derechos patrimoniales hay también unas facultades o unas prerrogativas. Esas prerrogativas está pues la reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento. Es el productor el que decide cómo hacer esa reproducción, es el autor el que decide en qué formato, el productor en qué formato lo va a transmitir, en qué formato lo va a hacer conocer al público. Viene la segunda prerrogativa, que es la comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir, por ejemplo, palabras, signos o imágenes. En ese sentido, también el productor es quien decide cómo comunica la obra o a quién se la entrega para que sea ese tercero el que la comunique. Viene otra prerrogativa, que es la distribución pública de ejemplares o de copias mediante la venta, el arrendamiento, el alquiler, es decir, la disposición total. Eso es lo que vemos normalmente y lo que está pasando en la actualidad con Netflix, con estas grandes plataformas, con Amazon y demás. También tiene la posibilidad de oponerse a copias hechas sin su autorización. Y finalmente puede hacerles las traducciones, las adaptaciones, el arreglo o cualquier transformación de la obra que el productor considere conveniente. Sobre los derechos patrimoniales, lo que se ha establecido es que es la forma y los mecanismos idóneos para que el productor o el dueño de esos derechos, pues inicialmente uno pensaría que el autor, pero en este caso pues uno sabe que es el productor el que pone el dinero, él pone los recursos, contrata a quienes van a intervenir dentro de la obra, y en ese sentido entonces son esas prerrogativas las que le permiten a ustedes, les van a permitir controlar la forma en que esa obra audiovisual se va a difundir. Aquí es muy importante tener en cuenta que en los contratos, y lo vamos a ver también más adelante, en los contratos hay tantas formas de distribución, de comunicación, de reproducción, como se quieran pactar con quienes son finalmente los usuarios de las obras. En ese sentido, entonces, es muy importante saber dentro de los contratos cuáles son aquellos derechos patrimoniales que estamos negociando con terceros, con las grandes plataformas, con los canales de televisión, en contenidos en internet,
En ese sentido es muy, muy importante uno tratar de desglosar cada uno de los derechos que le estamos entregando, cediendo o le estamos vendiendo, por decirlo de alguna forma, o licenciando a esos usuarios. En ese sentido, entonces, lo que nos demuestra los derechos patrimoniales es que en oposición a los derechos morales, estos sí son transferibles, alienables, están en el mercado, son bienes económicos. Ahora bien, ¿cómo se estipula una forma adecuada de recaudar esos derechos patrimoniales? Pues la primera de ellas es la forma normal y convencional que creo que ustedes conocen, y es la de negociar la obra en el mercado, bien sea en una sala de cine, bien sea en una plataforma, bien sea con un operador de televisión por suscripción, bien sea, o aquellos que hacen contenido digital. Entonces esa es la primera de ellas, pero hay otras formas adicionales de recaudar esa forma o esos derechos patrimoniales, y esa dependerá también básicamente de la forma de comunicación que se haga de la obra. En ese sentido, entonces, para eso existen también las sociedades de gestión colectiva. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los productores, existe una que se llama IGEDA, los asocia a todos y ella se encarga, según las prerrogativas que ustedes le otorguen a la sociedad, de, en el caso de la retransmisión, cobrar esos derechos de autor. La gestión colectiva en Colombia creo que ha tomado mucha relevancia, es importante que la conozcan, que los autores a su vez, porque muchas veces los mismos productores son autores de las obras porque son quienes la escriben o quienes la dirigen. Entonces también existen las sociedades de gestión colectiva correspondientes para el caso de los escritores es Redes, para el caso de los directores es DASC, para el caso de los actores, porque a veces por acá uno también ve en el medio que hasta participan como actores, está Actores. Entonces esa es otra forma adicional, no solo la primigenia de la negociación de la obra frente a los usuarios, a los diferentes tipos de usuarios, sino también una forma en que se ha venido fortaleciendo el recaudo para quienes participan dentro de la obra audiovisual. Si vemos también es importante entonces los actos de comunicación pública, entendida la comunicación, perdón, voy a tomar algo. La comunicación pública entendida como la forma en que el público conoce la obra audiovisual. Entonces se considera pública cuando ocurre dentro de un ámbito que no sea el estrictamente familiar o el doméstico. Entonces puede existir una comunicación pública dentro de ese ámbito cuando está integrado o conectado a una red de difusión, por ejemplo, en los hoteles. En el caso de los hoteles hay comunicación pública. En ese sentido existen diferentes formas. También está la comunicación directa o en vivo, teatro, por ejemplo. La comunicación indirecta realizada mediante fijaciones como los films, las videocopias, los discos, todo lo que normalmente conocemos. Esa es una forma, cuando se dan a conocer al público, de comunicación, y por ella se debe cobrar. La representación o ejecuciones públicas o directas o indirectas también es otra forma. La exposición de obras artísticas, la proyección o exhibición pública de obras audiovisuales. Esa comunicación pública en el caso de las obras audiovisuales tiene dos limitantes para el cobro. ¿Cuáles son? En el caso de aquella que se utilice como medio recreativo, por ejemplo, para los trabajadores de una empresa. Esa es una de las excepciones o limitaciones a la comunicación pública. ¿Cuál puede ser la otra? En el caso de las instituciones educativas que utilizan obras audiovisuales para efectos de educación a sus alumnos, siempre y cuando no se cobre por
por esa comunicación. En ese sentido, esas son limitaciones a lo que uno dice puede el productor llegar a cobrar. Ahora, en cuanto al derecho a distribución, que es otra de las grandes prerrogativas de ustedes, pues esa es una facultad exclusiva del titular del derecho a autorizar puestas a disposición del público de una obra o de las copias. Esto se refiere como modalidades, por ejemplo, como la venta, el alquiler, el préstamo o cualquier otra forma que suponga para el titular del derecho la posibilidad de ejercer el control sobre la explotación comercial de esa obra audiovisual. Este derecho tiene un límite, que ya se los dije, pues cuando se realiza la primera venta, eso es como cuando se realiza la primera venta aquí en Colombia, la primera venta de la copia o del alquiler. ¿Qué nos pasa, por ejemplo, en el caso de los dispositivos que pueden y permiten grabar? En este momento en Colombia, ustedes lo ven, por ejemplo, en el caso de DirecTV, que permite tener un decodificador que hace que uno grabe el contenido y que lo pueda ver. Esa copia que hace el usuario o el cliente o la persona en su casa, pues obviamente no la puede ni reproducir, ni la puede vender, ni nada, pero la utiliza, hace la copia y la ve en el momento que él considere. Aquí en Colombia todavía no está facultada la posibilidad de cobro por copia privada. Entonces, en ese sentido, pues tenemos la limitación de que solo hasta la primera copia es permitido el cobro. Hay también un derecho de seguimiento que ustedes tienen a las obras audiovisuales, de percibir una parte de los ingresos obtenidos en cada nueva venta que se haga posterior a la primera enajenación que hacen de la obra. Pero eso, a pesar de que es una prerrogativa, si no lo estipulan en los contratos, pues no lo van a poder luego obtener ningún provecho económico. Y es el caso, por ejemplo, que ustedes le entreguen una obra, por decirlo, a Caracol o a RCN o cualquiera de estas grandes radiodifusoras, pero ellos a su vez tienen otras formas de transmitir el contenido, por ejemplo, en plataformas virtuales. Si ustedes no lo dejan estipulado, a pesar de que tienen el derecho de seguimiento, se entiende que lo cedieron en el caso en que así lo hayan estipulado en el contrato. Entonces, por eso les decía, es muy importante que tengan siempre muy en la mente y en la revisión que hacen, qué es lo que quieren hacer con la obra audiovisual, cómo la quieren mostrar al público, a quiénes se la van a entregar y qué facultades y prerrogativas le van a entregar a esa persona para que ella pueda explotar la obra también. Ahora bien, ¿cuál es el plazo de protección de las obras audiovisuales? Entonces, para las personas naturales, el artículo 21 de la ley 23 establece el plazo de protección de los derechos de autor durante la vida del autor y 80 años después de la muerte. En el caso de existir varios coautores, entonces el plazo es de 80 años y este se cuenta desde la muerte del último de los coautores que haya sobrevivido. Para las personas jurídicas se señala que el término de protección será de 70 años contados a partir del final del año calendario de la primera publicación autorizada de la obra. Y si dentro de los 50 años siguientes a la creación de la obra no ha existido una publicación autorizada, entonces el plazo de protección será de 70 años a partir de del final del año calendario de la creación de la obra. En cuanto a las obras cinematográficas, el término de protección, si el titular es persona natural, será el de 80 años contados a partir de la terminación de la producción, lo que se entenderá desde la fecha de su primera comunicación al público. Si el titular es una persona jurídica, entonces el plazo de protección será de 50 años. ¿Qué pasa cuando ya se termina ese plazo de protección? Pues la obra se vuelve de dominio público y todas las prerrogativas en materia de derechos patrimoniales pues cesarán.
no así las de los derechos morales, porque esas sí se conservan y son imprescriptibles. No sé si mencionarles que, o por lo menos así de pasada, sobre la importancia de las sociedades de gestión colectiva, ya se las había mencionado hace un rato. Para crear una sociedad de gestión colectiva, creo que Colombia es uno de los países con mayores dificultades para hacerlo. Yo sé que muchos de los usuarios se quejan por la proliferación de las sociedades de gestión colectiva, pero en realidad, frente a otros países, en Francia pueden contarse más de 30 sociedades de gestión colectiva. Francia es uno de los países que genera mayor protección del derecho de autor. En Colombia existen 7, de las cuales pues 6 de ellas se encargan del tema audiovisual, entendiendo que 2 que son Saico y Asimpro, que están directamente relacionadas con la música, pues también tienen que ver con el campo audiovisual, porque como les mencionaba, pues muchas de las obras audiovisuales utilizan música en su contenido. Necesitan para constituirse más de 100 titulares de derecho, se exigen muchísimos requisitos, hay posibilidad de oposición frente a la constitución de este tipo de sociedades. Por ahora están las de directores, las de escritores, las de compositores musicales, las de cantautores, que es Saico, está Ejeda, que es la de productores, y literarios está CDR. En cuanto a ellas, pues ellas se encargan de la distribución del recaudo frente a los usuarios. Es una buena forma de representar a los autores y a los productores, porque para las personas naturales es más difícil ir a negociar con estos grandes usuarios de obras audiovisuales. Entonces, pues la gestión colectiva se erige como una posibilidad muy importante para tal fin. Y ellos lo que hacen es que, pues, del recaudo hacen una distribución que debe ser equitativa entre los diferentes miembros de las sociedades, ¿cierto? No sé si hasta acá, que es como toda la parte introductoria, hay alguna inquietud, alguna duda. Veo que no, ¿cierto? María Cecilia, ¿cierto que no hay? No, Luz Marina, no hay ninguna. Hola, disculpa, yo sí tengo una pregunta, qué pena. Dímelo. Es que tenemos, en cuanto a los derechos patrimoniales de nuestra música, digamos, si es original, el músico nos dice que le gustaría negociar los derechos de la música en otras plataformas. O sea, si se separa la música de la obra, de la serie, y se pueda subir a una plataforma musical, pues nos habla de como porcentajes, cosa que pues digamos, nosotros somos primerizos en esto, y pensábamos que nosotros como productores lo teníamos todo porque estamos pagando pues, a través del premio por esa música. Entonces quisiera saber si eso sí ocurre, que se ocasiona esta negociación con la música para otras cosas, por ejemplo. A ver, hay cuantas negociaciones se puedan, tanto de la obra audiovisual como de la música, cuántas formas de explotación haya. Entonces, uno sí puede desligar los negocios, es decir, uno cuando negocia, ¿qué es lo óptimo para ustedes los productores? Cuando negocian los derechos de la música, pues quedarse con todas las prerrogativas de manera tal que el autor no sea quien tenga la facultad de ir a negociar o explotar la música en una plataforma diferente o en otra forma de explotación. Pero eso es muy de la mano de lo que tú logres negociar con el autor. Es decir, si tú como productor le dices, no, yo soy el dueño de la obra musical y así queda estipulado en el contrato, es claro y preciso que el autor no va a poder ir a hacerlo porque estuvo contratado para una obra específica y, por ejemplo, eso pasa mucho con los arreglos musicales y
con las bandas sonoras, por ejemplo, y cosas de ese estilo. Entonces, sin la autorización previa del productor, el autor no podría ir a hacerlo o explotar la música en una plataforma distinta. Pero es eso mismo lo que quiere negociar el músico, que si se pueda explotar en otra parte, tanto él como nosotros tenga un porcentaje de ganancias, es lo que nos dice, porque no sé, Si a ti te parece indicado y estás de acuerdo y por ejemplo, él les representa a ustedes un beneficio económico en ese sentido, pues lo pueden perfectamente autorizar, pero sin la autorización de ustedes, él no lo podría hacer. Asumo que así estará el contrato, pues que todos ustedes quedaron con todos los derechos patrimoniales. sí, pues estamos terminando de definir ese contrato porque estamos en ese tema como pues de asesorarnos bien porque él lo ha hecho así en otras partes, como que sí tiene facultades patrimoniales, Claro. A ver, pero si era así, sí. las negociaciones van a depender mucho, ustedes siempre los productores están como en dos situaciones muy distintas. La primera de ellas es cuando negocian frente a las personas naturales y a los posibles autores de la obra. Entonces, por lo general es el productor quien tiene una prevalencia o un dominio frente al poder de la negociación. En ese caso, lo que normalmente se estila, y por eso de ahí salen la ley Pepe Sánchez, la ley Fanny Mique, que después les voy a decir de dónde sale como esa posibilidad, porque lo que uno normalmente ve es que es el productor el que se queda con absolutamente todos los derechos patrimoniales. Le hacen ceder absolutamente todo durante todo el término de ley al autor. Eso es lo normal y lo que pasa siempre en el mercado. ¿Por qué? Porque es normal que sea el productor quien tenga esa prevalencia por ser quien es el que pone el dinero, el que hace los esfuerzos económicos. Entonces, pues se queda con todas esas prerrogativas frente a los derechos patrimoniales. A veces sucede que el autor es muy famoso, es muy reconocido, es muy importante. Entonces, el autor tiene cierto peso en la negociación y llega y dice, no, yo me quiero reservar alguna de las potestades, alguna facultad, solo lo quiero ceder en el tiempo por 5 años o por 10 o simplemente para Colombia, pues, o sea, ponerle limitación a la cesión. Y a su vez ustedes, cuando van a los grandes usuarios de obras audiovisuales, por ejemplo, caso Netflix y todo, se ven en la posición inferior frente a la negociación, porque son ellos los que, pues, en este caso, compran contenido y efectivamente pagan por él y ponen las condiciones económicas y las condiciones en las cuales quieren comprar las obras. Entonces, son dos situaciones muy distintas. En una pueden tener el poder de negociación, en la otra seguramente en la cadena van a estar más débiles al momento de negociar, pero todo dependerá de acuerdo a las formas en que lleguen en acuerdos frente a autores y frente a usuarios. Si tú definitivamente, y es que pasa muy seguido, si el autor te dice, no, es que yo quiero reservarme tal prerrogativa, entre esas esta que te está diciendo él de la posibilidad de explotar la música en otras plataformas, tú perfectamente le puedes decir, no, ¿sabe qué? Necesariamente usted no, yo no quiero negociarlo en esas condiciones, quiero mantener el control, entonces seguramente podrás buscar otra persona que lo haga, ¿cierto? Y esa es la desventaja que tienen siempre los autores. Pero yo creo que lo que hay que entender es que cualquier aporte, cualquier beneficio que haga, bien sea el autor o el productor, con el fin de dar a conocer la obra, de poderla comunicar de una manera más amplia, de que sea más relevante en el mercado, pues seguramente permitirá que se lleguen a acuerdos. Lo importante es siempre, siempre dejarlos por escrito, siempre, siempre. A la oficina llegan todos los días productores diciendo, es que yo lo trabajé así, pero no quedó nada por escrito. Es que yo le dije que le dejaba explotar hasta tal parte, pero no lo dejamos estipulado. Siempre, siempre va a ser importante
que ustedes dejen todo contractualmente pactado. La forma en que lo hagan ya dependerá mucho, pues si por ejemplo es una persona muy reconocida del autor y saben que él pueda tener una buena gestión, es dar a conocer la música de una obra audiovisual también es importante. Entonces, en ese sentido, pues mi recomendación es sentarse y conversarlo y mirar qué beneficios para ambas partes puede traer un arreglo en el sentido de que él se quede con alguna prerrogativa para explotar la música. Hola, Vale, muchísimas gracias por contestar. hola, tenemos también otra mano levantada que es la de Alex Rodríguez. Adriana, ¿quieres que la atendamos de una vez? Sí, No, de ya una vez. la bajó. Alex, ¿nos vas a hablar o ya no? ¿Te arrepentiste? Vale, dice. Está bien, te escuchamos. Un aporte con respecto a lo que estaba hablando el compañero. Me disculpo, no tenía presente el nombre. Nosotros pasamos por una situación similar con un autor, con el autor, la banda sonora de una de las series, y nosotros le permitimos, porque realmente en el modelo de negocio de nosotros como productora de televisión no vimos que la explotación de la música fuera algo representativo. Entonces, amarrar los derechos para que él pudiera explotar la obra, pues realmente no vimos algo que nos generara algo importante. Pero además, lo que sí le colocamos en la condición que sí colocamos fue que cada que presentara la canción, cada que hablara de este tema musical, cada que lo tocara, tiene que sí o sí hacer referencia a la serie. De otra forma no la puede utilizar. Esa fue la figura que nosotros utilizamos como experiencia, la comparto. Claro, y es que lo que les decía, dependiendo del modelo de negocio, muchas veces o se le cede por un tiempo, o se cede y de manera tal que si hay un rédito económico en esa sesión, el productor pueda participar del mismo. Esa es otra forma. Reservarse también la posibilidad de que sea en determinados territorios. Hay muchas formas, es innumerable la manera en que uno puede negociar este tipo de actividades como cualquier bien en el mercado. Adriana, tenemos otra mano más levantada, AARC, el usuario AARC. Te damos la palabra para que puedas hacer tu pregunta. Buenas tardes, no pude cambiar el nombre, me llamo Abel Ríos, de una producción aquí en La Ceja, Antioquia. Nosotros tenemos una duda con pues en nuestra serie toda la música es original, compuesta, y digamos que pues tenemos como claridad frente a todo lo que acaban de contar, pero resulta que en una población un autor de tamboras y berroches en el Cesar nos dijo, pues nos contaba que nos permitía usar 2 de sus obras. En este momento nosotros las grabamos, pero tenemos la duda es la siguiente: si el autor hace parte de una sociedad de representación de derechos de autor, el autor puede cedernos el uso de una de sus obras interpretadas pues, por un grupo exclusivamente pues para la serie, o tenemos que entrar en negociaciones con la entidad que lo representa, porque, Sí, porque sí, eso digamos es una variable claro. tanto que nosotros preferiríamos no usarla. No es que la necesitemos, aunque son 2 obras muy hermosas, pero pues tenemos nuestra música original. Pero eso, digamos, sería una variable determinante para nosotros, porque negociar con el problema de estas entidades es que no hay una reglamentación concreta de cuánto pueden cobrarnos y ese tipo de cosas. A ver, si el autor ha cedido por ejemplo, en el caso de Saico, ha cedido esa facultad de explotación, pues, o de representación frente a cualquier negociación para utilización de la obra, es claro que entonces a quien deben dirigirse es a la sociedad de gestión colectiva que le gestiona ese derecho, ¿cierto? No es que ellos no tengan una reglamentación clara y precisa, lo que pasa es que
En el mundo musical, obviamente, las fórmulas y la forma de cobro a los usuarios de las músicas es mucho más compleja que inclusive en el medio audiovisual. En ese sentido, pues yo siempre le digo, ante la duda, abstente. O sea, si en realidad no, porque lo que pueden hacer es dirigirse a Saico, que él les determine si ellos representan esa obra y con ellos pues gestionar la utilización de la misma y cuánto cobran, ¿cierto? Pero si tienen alguna duda frente a eso, es mejor siempre abstenerse. Porque hay casos muy famosos, por ejemplo, en el caso de la fotografía. Ustedes, uno muchas veces de manera como irracional o despreocupada o no mira el alcance, utiliza fotografía que encuentra en internet y resulta que está protegida. Y aquí hay casos muy famosos, por ejemplo, de usuarios de obras audiovisuales en el que han utilizado, inclusive a las universidades les pasa, han utilizado fotos y luego llega el autor de la fotografía a cobrar por ese derecho. Y llegan con pretensiones muy altas. Entonces, siempre ante la duda frente a la originalidad de la obra, la autoría de la misma, frente a la potestad que tiene la persona para de verdad negociar y de verdad si sí tiene los derechos, es mejor abstenerse. Esa es como siempre la recomendación. Que obviamente uno dentro de los clausulados de los contratos, ¿qué hace? Con el autor le dice, pues señor, usted me está garantizando bajo agravio de juramento que esa obra es suya. Y en caso de que cualquier otra persona venga a reclamarnos por la autoría o por la mala utilización o por la transformación o porque considera que tiene algún derecho sobre la obra, usted me debe a mí dejar indemne frente a esa disputa. Entonces, también es muy importante en los contratos tener cláusulas de indemnidad que les permitan a ustedes, porque de pronto quieren y deciden que sí, que la quieren utilizar porque les gusta, porque encuadra en la obra, lo que sea. Pues contractualmente hay que dejarse muy resguardado la utilización de la misma frente a quien se dice es el autor. Entonces, en ese sentido, le trasladarían la responsabilidad en caso de que un tercero viniera a hacer algún reclamo. Vale, Adriana, entonces no tenemos por ahora más preguntas, pues si quieres continuar. Bueno, Tonal Entertainment levantó la mano. ¿Tú nos autorizas a darle la palabra? Sí, claro que sí. Buenas tardes, Adriana. Una pregunta relacionada también con lo de Saico, si nos pudieras ampliar un poquito más el tema de música, por ejemplo, con el tema de las canciones que, por ejemplo, Saico pueda representar. Si Saico la representa y uno llega a alguna negociación, ¿hay algún otro derecho adicional usualmente o ya el que Saico la licencia que te da Saico es suficiente o hay alguna que haga falta? Eso depende de la potestad que tengas Saico frente al autor. Normalmente los autores le entregan todas las prerrogativas pues, o le trasladan toda la competencia a Saico para que sea Saico quien gestione su derecho en todos los ámbitos. En ese sentido, pues es bueno que Saico le certifique el tipo de derechos que está gestionando de ese autor. Porque es muy, o se da mucho que hay formas de explotación que el autor se reserva, que no son de Saico, por ejemplo. Entonces, tienen que ser que Saico les certifique y Saico les dirá sobre que normalmente lo dejan sobre la comunicación pública y esa comunicación la gestiona Saico de una manera ya como integral. Es lo que normalmente uno ve. Gracias. Listo. Vale, Adriana, continuemos entonces.
Ok, entonces, ahora sí nos adentramos como en esta segunda parte que es como de los tipos de contratos utilizados en las obras. Y yo ya me había como anticipado un poco frente a ustedes. Entonces tenemos pues las dos grandes formas son o un contrato de cesión o la otra es un licenciamiento. Y veamos las diferencias como entre los dos casos. En el contrato de cesión, el autor transfiere de manera, bien sea parcial o total, los derechos de la obra a un tercero para su explotación. Por lo general, el cedente es el propio autor de dicha obra o del conjunto de obras. Puede tratarse de una persona natural, de una persona jurídica que haya adquirido los derechos de autor por herencia o producto de una cesión. Entonces, esa cesión que implica frente a los derechos patrimoniales, el contrato se transfieren esos derechos en la forma y las condiciones en que las partes lo establezcan. Y ya se los había mencionado, hay tantas formas, cuantos tipos de explotación uno considere hay de la obra protegida por la propiedad intelectual. Yo puedo, por ejemplo, negociar un contrato con Netflix y decirle, vea, hoy le negocio el contrato solo para la reproducción en Colombia o en todas partes del mundo, para la comunicación en todas partes del mundo. O puedo hacerlo solo por 2 años, o puedo hacerlo solo por... en la retransmisión, por ejemplo, se estila a veces el número de pasadas. Por ejemplo, para los canales de televisión, uno dice tantas pasadas. En internet, pues en las grandes plataformas, la forma de explotación es distinta, entonces ya no será por pasadas, sino que será por tiempo. Puedo reservarme el derecho de decir, yo dejo que usted solo reproduzca la obra, solo la comunique al público, pero no la puede modificar ni alterar, ni siquiera, por ejemplo, el tema de subtitulación. Hasta ese tema es importante pactarlo dentro del contrato. Entonces, yo le voy a ceder tantos derechos como quiera. Si quiero dejar que ellos lo puedan distribuir a otras personas más, o si no, les voy a prohibir la distribución. Entonces, en ese sentido, cuantas formas uno de negocio quiera estipular con ellos, puede hacer un contrato de cesión. La cesión puede ser total, de manera indefinida en el tiempo y en los territorios, o puede ser simplemente parcial. Eso sí, hay que tener en cuenta que la cesión se va a limitar solo a los tipos de explotación que se pacten en el contrato. Si por decir algo se genera una nueva tecnología que se inventa y no está estipulada contractualmente, esa nueva forma de comunicarse la obra audiovisual seguramente va a tener necesidad de un nuevo contrato para tales fines. No hay ningún derecho, no confiere al cesionario ningún derecho de exclusividad en la explotación del derecho, salvo el que se pacte, por ejemplo. Si se extingue el derecho del cesionario, todos los derechos revierten al autor. Muchas veces nos ha pasado que se acaba la productora. ¿Qué hacer con las obras audiovisuales? Y se acaban los productores o se transforman o quedan las obras como en el limbo sin poderse definir jurídicamente la situación de las mismas. Entonces, hay parte de la doctrina que ha dicho, esa obra revierte al autor, por ejemplo, en el caso, a menos que dentro del acto de liquidación, por ejemplo, de una sociedad, se disponga de la obra audiovisual. Porque recordemos que como la parte de los derechos patrimoniales es un derecho económico, pues eso debe ser parte y objeto del bien y de los activos de los productores. La cesión puede ser a título gratuito u oneroso, eso ya dependerá de la forma en que las partes lo convengan. Eso sí, a falta de voluntad expresa de las partes, el contrato de cesión siempre se presumirá oneroso, lo que implica es una contraprestación económica en favor del cedente.
La cesión, pues lo que ya les había dicho, puede ser parcial o total. Y en ese sentido, el principio general es que la cesión es parcial, salvo pacto expreso en contrario. O sea, si no decimos nada, uno entenderá que solo se está cediendo lo que expresamente está en el contrato. Esa es como la forma general de los contratos, de la cesión de contratos. Ahora, ¿qué es el licenciamiento? Esa es otra forma normal y habitual. Yo no quiero ser no me quiero desprender de los derechos, simplemente le entrego a usted unas facultades para que usted la explote de una manera, es como si fuera un arrendamiento. Entonces, en ese sentido, pues, el titular de los derechos sobre la obra autoriza a un tercero para utilizar su obra de acuerdo a los fines pactados. En ningún momento implica la venta ni la cesión de derechos, se asemeja a lo que ya les dije a un contrato de arriendo y esa persona tendrá la posibilidad de explotar la obra durante un tiempo, en las condiciones también en que se las imponga el dueño de los derechos patrimoniales. Ahora, esa es la generalidad de los contratos, pero ese tipo de contratos, bien sea de cesión, es lo que normalmente se estila firmar con diferentes actores o individuos o diferentes partes que intervienen en la obra audiovisual. Entonces ahí tendremos, dentro de los contratos para celebrar, que debe celebrar un producto, pues tenemos contratos de representación, en el tema, por ejemplo, dramático, cuando estamos basados en un libro, habrá que ver el tema con la editora del libro, seguramente el de fotografía, el de ambientación, todos ese tipo de contratos es importante en aquellos casos en que se determine una representación artística o que tenga un contenido que implique una creación por parte de quien va a participar en la obra audiovisual. Es importante que tenga un contrato de cesión de derechos con ustedes. La remuneración, pues el productor determinará las condiciones y la forma en que debe entregar el autor en tiempo, modo, lugar, todo eso es importante ya determinarlo contractualmente. Y lo que les dije, dentro de esas cláusulas es importante determinar, por ejemplo, la indemnidad que le debe generar las personas que participan y que están certificando que son los creadores de la obra frente a cualquier reclamo de terceros. Adicional, porque seguramente quienes les vayan a comprar a ustedes las obras audiovisuales se los van a exigir, les van a exigir todos los contratos de cesión de derechos por parte de quienes participan de la obra audiovisual. Hay dos excepciones a esa transferencia de derechos patrimoniales que ha traído la ley. Inicialmente la ley Fannie Mickey estableció que los actores o los ejecutantes o los intérpretes de obras artísticas tienen derecho a percibir una remuneración por el uso que se haga tantas veces pase esa obra audiovisual en el mercado. Y en el caso de los autores, pues la ley Pepe Sánchez, que hoy inclusive está de natalicio, están conmemorando el natalicio de Pepe Sánchez. En el caso de la ley Pepe Sánchez, para el caso de los autores audiovisuales, también tienen derecho a una remuneración justa y equitativa cada que la obra se comunique al público. Pero esto en ningún caso afecta a los productores. La misma norma lo dice. ¿Qué dice la norma? La norma dice: bajo ninguna circunstancia, ni los actores ni los autores podrán oponerse a la explotación normal y habitual que hagan los productores de la obra audiovisual, quienes tienen los derechos patrimoniales. En ese sentido, no pueden oponerse.
y no es el productor el que paga esa remuneración. ¿Quiénes la pagan? Los usuarios de obras audiovisuales. Entonces, ¿qué pasa? El productor va y negocia con Netflix, pero es Netflix el que le va a pagar tanto a los actores como a los autores esa remuneración equitativa. Esas dos normas se hicieron porque precisamente lo que se veía en el mercado era que las obras audiovisuales se convertían en éxitos y las pasaban miles y miles y miles de veces. Y ni siquiera los productores eran quienes se beneficiaban de ese contenido o de ese éxito de esa obra. Entonces, ¿quiénes son los grandes beneficiados? Pues quienes las utilizan tantas veces. Y en ese sentido son ellos los que van a tener que responder por esa remuneración frente a los autores y frente a los actores o intérpretes. Es importante tener en cuenta que, perdón, que es que de hablar tanto, tener en cuenta que esas dos normas lo que trataron de hacer es ser un poco justos con quienes participan en la obra audiovisual y que no obtenían ningún rédito luego de su primer pago o de su único pago. En ese sentido, ellos lo que se gestiona a través de las dos sociedades de gestión es un derecho de remuneración por comunicación pública. No pueden oponerse, como ya mencioné, a la obra, a la publicación de la obra y en consecuencia van a ser ellos quienes, los usuarios, lo que les digo, quienes pongan en cintura o paguen, mejor dicho, esa remuneración. Adriana, tenemos una mano levantada, que es la de Tonal Entertainment. Adriana, una pregunta, pues conocemos tu trayectoria y todo el trabajo que has hecho de exactamente lo que estás hablando. La pregunta es, ¿por qué los canales públicos en Colombia no están reconociendo algunos de los derechos de directores y escritores todavía? ¿Hay alguna razón? Porque uno pensaría que siendo precisamente canales gubernamentales, pues tendrían, digamos, que dar ejemplo en este sentido, o estoy equivocado. Pues bueno, aquí tenemos, María Cecilia no me deja mentir, que hemos tratado con ella y de eso sí podemos dar fe. El ministerio ha sido muy, muy abierto a tratar de ayudarnos a gestionar ese derecho frente. Tenemos 7 grandes canales regionales que son los que en este momento estamos tratando de llegar a un acuerdo. Lo que pasa es que la ley también lo que dice es que para fijar la tarifa que los usuarios deban pagar, es importante que las partes primero intenten un proceso de negociación. Ese proceso de negociación ha sido largo y tiene algunas talanqueras en el caso de los operadores públicos. Porque, por ejemplo, en el caso de los canales regionales tenemos el inconveniente de los presupuestos de ellos son anuales y en ese sentido, pues reconocer hechos pasados a partir de la vigencia de la ley ha sido muy difícil porque ellos lo dan como un hecho cumplido y eso lo sanciona la ley. Entonces, a través del ministerio hemos intentado tener un acercamiento con los canales regionales. Ya hay uno de ellos, que es el canal 13, que ya firmó una resolución de reconocimiento del derecho. Los otros canales están en ese proceso. Ha sido difícil también porque lo que uno ve es que cambia mucho los gerentes, cambia mucho el equipo directivo de cada canal regional conforme a las modificaciones que hay en las alcaldías y demás. Por eso es tan difícil. Pero somos conscientes de que el ministerio pues, nos ha tratado de ayudar en esa gestión, pero valga la cuña para que ellos estén pendientes de que este año logremos llevar a buen puerto la negociación con los canales regionales. Vale, Adriana, entonces podemos continuar con la charla. Bueno,
Ahora, y con eso voy a descansar un poquitico de hablar tanto, Laura, hay un tema que es muy importante que se los mencionábamos y es el registro de las obras. Aquí el registro, si bien no es obligatorio, es un tema de oponibilidad frente a terceros. ¿Eso qué quiere decir? Es importantísimo que cualquier obra, todos sus componentes, lo registren en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. ¿Por qué? Porque esa es una de las formas más importantes de demostrar la propiedad de la obra, la autoría de la obra, y eso es una condición de oponibilidad frente a terceros. Y por lo general, a menos que uno pudiera demostrar lo contrario, quien registra la obra primero en el tiempo es primero en el derecho. Entonces, en ese sentido, a menos que uno demostrara que alguien la plagió y la logró registrar antes, es mejor que siempre tengan el proyecto siempre de la mano con el registro que se hace ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Laura les va a contar a grandes rasgos cómo más o menos pueden ingresar a la página, es un tema amigable, entonces en ese sentido pueden cacharrearle, como decimos coloquialmente, un poquitico, y nunca dejen de registrarlas, porque de verdad que es un tema muy importante desde el punto de vista jurídico. Muchas gracias, doctora. Bueno, como les dijo la doctora Adriana, el registro de las obras se hace ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. La dirección nos da dos opciones para hacer este registro. Uno es de manera presencial en las oficinas de Bogotá, tiene que hacerse con cita previa, y ya el segundo es a través de la página web de ellos, que es www.registroenlinea.gov.co. En realidad, el registro en línea es súper amigable, se hace a través de 4 pasos que ya enseguida les voy a mostrar, y nos da la opción de hacer 4 tipos de registro. Uno, en nombre propio, si yo soy el productor o uno de los autores de la obra. Otro, si lo hago en representación de un menor de edad, dado el caso que sea su padre o su representante legal. En este caso, requerimos el registro civil del menor junto con una copia de nuestra cédula. El tercer tipo de registro es en representación de una persona jurídica. Para este caso, lo que requerimos es el certificado de existencia y representación legal de la empresa. Y el cuarto tipo es en representación de una persona natural. En este caso, lo que necesitamos es un poder o una autorización firmada por la persona que estamos representando. No tiene que estar autenticado o con presentación personal, basta con la firma de la persona. Y este registro no tiene ningún costo. Entonces, les voy a mostrar cómo funciona la página. Entonces, acá entramos a la página web que es de registroenlinea.gov.co. Una vez ingresamos, nos vamos a entrar a esta página. Para poder ingresar a realizar el registro, nos pide nuestro usuario y contraseña. Esto es para quienes ya lo crearon previamente. Si no lo han creado, le dan en regístrese y nos va a mandar a esta página. Este registro es como el de cualquier plataforma web, nos pide pues correo electrónico, nombres, fecha de nacimiento. No tiene como ningún pierde, por así decirlo. Ya acá una vez creemos nuestro usuario y contraseña, acá lo ingresamos y le damos ingresar. Entonces ya en esta página, en esta barra que ven acá de trámites, vamos a seleccionar el tipo de obra que queremos registrar, en este caso, obra audiovisual. Entonces nos muestra los 4 pasos y le damos clic en iniciar. El primer paso es los datos del solicitante. En este caso aparecen mis datos, que yo soy pues la que está registrada en la DNA, y pues ingresamos a la página web con mi perfil y con mi información. Entonces ya acá me dice en qué calidad quiero hacer el registro. Acá me muestran las 4 opciones que les contaba. Entonces digamos que lo hacemos en nombre propio. Si por ejemplo lo queremos hacer en representación de persona jurídica, acá lo que nos pide son el NIT de la persona jurídica junto con el nombre. Entonces, nombre propio, le damos continúe el paso 2. Acá ya lo que nos pide son la información del productor o de los autores. Entonces, acá
como yo lo puse en nombre propio, inmediatamente van a salir mis datos. Entonces acá yo le digo en calidad de que lo estoy registrando, como el productor, el director, autor de la música, de los dibujos o autor del guión. Entonces digamos que lo quiero hacer como productor. Si yo solo selecciono el productor e intento continuar al paso 3, la página no me va a dejar continuar porque me exige que seleccione por lo menos el director, a uno de los autores. Entonces tengo que ingresar también la información del director. Entonces acá selecciono director y ya puedo poner la información. El director puede ser el mismo, pues puede tener el mismo nombre, los mismos datos del productor. Acá ya. Laura, pero ahí es importante decir, puede tenerlo siempre y cuando sea el director. Exactamente. Ojo con eso. Sí, siempre y cuando sean pues la misma persona, claramente. Entonces ya acá, y si son diferentes autores, si queremos adicionar la información de ellos, lo que hacemos es ingresar productores y autores y nos da la opción de seleccionar diferentes. Entonces a medida que yo le vaya guardando la información, pues vaya dando ingresar productores, se van guardando productor, como pueden ver, productor, director, y yo acá voy llenando la información de los diferentes autores. Adicionalmente, la página me da la opción de poner pues los nombres de los artistas que participan en la obra. El nombre y los apellidos y ya. Entonces acá, una vez tenemos esta información guardada, le doy continuar el paso 3. Acá ya es la información de la obra. Entonces, título de la obra, digamos, la foto de un camino, me pide el género, acá hay diferentes géneros, ya elegimos el que se acomode más a la obra, entonces digamos acción, el año y la duración en minutos de la obra, entonces digamos 60 minutos. Formato, video, el país, Colombia. Y acá una sinopsis de la obra, entonces acá es muy importante que sea un resumen muy detallado de pues en qué consiste la obra. La DNA es muy específica diciendo que lo que ellos no quieren es, por ejemplo, se trata de una película de romance, no, sino una película sobre una niña que se llama Laura, que a sus 15 años, pues súper detallada, para que se pueda identificar. Entonces, recordemos que en Colombia, bueno, en Colombia no, en el mundo, las ideas no son objeto de protección, entonces por eso esa sinopsis debe ser precisa y debe determinar el carácter de la obra, porque una mera alusión a una idea, pues no es objeto de registro. exactamente. Entonces, lo que ellos dicen es que sea lo más precisa posible la sinopsis y lo más objetiva, que no sea como una película, no, lo más detallado posible. Entonces, ya una vez tengo eso, continúo el paso 4 y acá me pide transferencia de derechos, que era lo que la doctora Adriana les comentaba ahorita sobre la transferencia de los derechos patrimoniales. Entonces, acá es bueno. ¿Los derechos patrimoniales están en cabeza o no del autor o están en cabeza de un tercero? Si están en cabeza del autor, entonces yo acá en transferencia de derechos le digo no. Pero si el autor le transfirió los derechos a una persona jurídica o a otra persona, le doy sí. Y acá me piden que yo diga a quién se los transfirió, si es una persona natural o jurídica, el nombre, pues, el nombre de la persona, su identificación y todo. Y adicionalmente me piden que adjunte el documento que certifica, por así decirlo, esa transferencia. Entonces, si fue un contrato de cesión, si fue a través de un testamento, entonces que muestre acá pues algo que acredite esa transferencia de los derechos. Si por el contrario los derechos están en cabeza del autor, dejo acá no, y lo único que tengo que adjuntar es la obra, pues el video. Y acá, una vez lo doy finalizar registro, me va a lanzar un radicado. Entonces, este registro, para estar listo, sí, pues para que me digan si se registró o no se registró efectivamente, se demora aproximadamente 30 días hábiles. En 30 días hábiles, lo que yo hago es coger el radicado que me van a dar y acá le doy, me voy al inicio, acá en donde dice sesión inicio, y acá en número de radicación pongo el radicado. Entonces ahí ya me va a aparecer si la obra ya está registrada o si me devolvieron la obra por algún error. En caso de que nos devuelvan la obra por algún error, al correo electrónico
que registramos al momento de hacer nuestro registro en esta plataforma, nos van a mandar las razones del por qué nos devolvieron la obra. Y ya nosotros pues nos dan también como los pasos a seguir para poder subsanar estos errores que tuvimos en el registro. Y ya, estos son como los pasos para poder registrar la obra. En realidad es una plataforma muy amigable, son 4 pasos. Adicionalmente, la DNDA en su página web tiene como videos tutoriales para uno poder ir haciendo el registro con ellos, entonces que también son videos muy fáciles de seguir por si los desean ver. Mira, ¿puedo decir algo? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Pues Laura, así como tú la presentas, parece facilísimo, pero yo he tratado de registrar obras y es muy complicado porque el sistema no agarra la información o no es clara, y a mí sí me gustaría pedirles que por favor revisen el sistema, porque así como tú lo dices, buenísimo, pero tú puedes entrar a mi registro y vas a ver toda una serie de títulos que están ahí no aprobados o no tramitados por unas fallas que en su momento yo no estaba consciente. Por otro lado, tampoco se pasaron los 30 días, nunca recibí el email diciendo, mire, rechazamos o no se aprobó su obra. Entonces, esa es otra fallita que me gustaría que le prestaran atención, por favor. Pues la dirección, pues en estos casos como que hay muchos problemas con el registro de las obras, da la opción de que las personas se comuniquen les voy a escribir el correo por acá, es un correo electrónico y pueden escribir ahí y ya es como las inquietudes que tengan y los problemas que han tenido con el registro. Gustavo, eso es cierto. Nosotros, pues es que nosotros no somos quienes administramos esa página ni nada, somos usuarias como tú y asesoramos a las empresas también en ese sentido. Muchas veces le hemos manifestado a la dirección los inconvenientes sobre a veces la subida sobre todo de documentación a la plataforma. Es como lo que uno puede decir de ellos, pero igual, por difícil y por complicado y por a veces por problemático que sea, siempre la recomendación va a ser contar con ese registro. Entonces, por eso lo trajimos acá, a pesar de que pues nosotras no somos administradoras ni mucho menos de la página de la dirección, pero estos talleres sirven mucho también para proyectarles esas inquietudes a ellos. Entonces, en el momento en que nosotros tengamos posibilidad de alguna reunión, se los vamos a hacer saber. Y Gustavo, si quieres, después en la asesoría que vamos a tener con cada uno de ustedes de manera individual, pues lo miramos de la parte tuya, ¿te parece? A ver, no, muchas gracias, claro, gracias, pero sí les agradezco que le dejen saber a quienes administran esas páginas que tienen que prestarle atención y arreglar esos problemitas, son puros problemas del sistema. Ajá. Aquí era una medio inducción porque consideramos que el tema es importante, pero sí, así lo hacemos llegar. Y cuando conversemos contigo de manera directa, pues revisamos a ver cuáles son los problemas que tienes. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Adriana y Laura, tenemos una mano levantada, la de Joao. Joao, entonces te damos la palabra. Hola Adriana y Laura, gracias por la claridad de la información que nos han dado. Tengo una duda referente al registro de las obras de Dirección Nacional de Derechos de Autor frente al registro de las obras en los entes privados de registro. No sé, de pronto un registro en la página de la Dirección Nacional cubre los países que están dentro del acuerdo de Berna. Y bueno, no sé si ustedes, para proteger una obra internacionalmente, recomiendan registrarla frente a otro ente o con el registro de nuestra página de derechos de autor es suficiente. No sé si fui claro. Sí, lo que te estoy entendiendo es que si el registro es válido de manera universal.
Es algo así como, o que si la obra es internacional necesita registrarla. Lo que ya les dijimos, el registro no es obligatorio, pero el registro sí es una herramienta muy, muy importante para demostrar pues, la autoría en algunos casos y en otros casos la ostentación de los derechos patrimoniales de la obra, ¿cierto? Con el simple registro en la dirección valdría. Así es. Para cualquier, o sea, cualquier país afuera, o sea, no hay problema. Y estas otras plataformas privadas que le brindan a uno de pronto la posibilidad de subir más anexos, no sé, yo conozco Safe Creative que le permite a uno adjuntar un poco más de archivos de la obra y le permite a uno modificar más el registro de la obra, pero son entes privados. No sé si tú recomiendas, pues son empresas que finalmente el día de mañana se pueden acabar. Entonces está la duda de registrar las obras frente a estas entidades privadas. La validez del registro tiene que ser ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, es la entidad competente que regula la materia. Adicional, porque ahorita que hablemos del tema como de infracciones al derecho, vamos a ver que la competencia jurisdiccional la ostenta en este momento, en esa materia, la dirección. Entonces, para efectos probatorios es importante que tengas el que es valedero, que es el registro ante la Dirección Nacional. Los otros registros, no digo que no los hagan o no los utilicen, pero como accesorios y de pronto de soporte, pero el que debe primar es el de la dirección. Bueno, muchas gracias. Listo, Laura, no sé si tienes... Adriana, tenemos otra pregunta en el chat, sí. Entonces déjame que ya te la voy a leer. Es de Diana Acosta y dice, buenas tardes, ¿en cuánto tiempo da respuesta la Dirección Nacional de Derechos de Autor al registro que se solicita? El registro se demora aproximadamente 30 días hábiles, pues la dirección da respuesta en 30 días hábiles. Ese es el término que ellos normalmente tienen estipulado. ¿Qué pasa? La dirección, ustedes algunos habrán tenido oportunidad de saber de ella y es una entidad muy pequeña con muy escasos recursos, que le anexaron competencias jurisdiccionales, como dije ahora, entonces eso los ha puesto con muchísimo trabajo. Entonces a veces no son lo rápidos y lo diligentes que uno quisiera en términos de tiempo. Pero siempre habrá la posibilidad pues, de los derechos de petición como impulso procesal a los temas. Entonces, pues si no han tenido noticias en el término establecido normalmente por ellos, uno puede mandar un derecho de petición y ese ya los tiene un poco más ajustados. Entonces, siempre habrá como mecanismos para hacer requerimientos frente a esa entidad, pero a veces hay que tener en cuenta que los términos no se cumplen. O sea, en muchas ocasiones no se cumplen. Ojalá fuera contrario, pero bueno, desafortunadamente es así. ¿Qué podemos hacer? Lo que les digo, a los 30 días hábiles no les han contestado, entonces mandar un derecho de petición que acelere el registro como tal. Vale, Adriana, te seguimos entonces escuchando. Muchas gracias. Laura, ¿tienes algo más? No, ya, del registro. Y ahora vienen pues lo que son las infracciones al derecho de autor. Entonces, en Colombia existen diferentes medidas para la protección del derecho de autor y una de ellas, pues obviamente también son las medidas punitivas, las que establece el Código Penal. Uno no quisiera llegar a esa instancia, pero a veces desafortunadamente le toca y pocos desconocemos que el derecho de autor tiene una protección penal muy importante. Lo que pasa es que desafortunadamente la gente no lo hace valer y pues antes de que la dirección tuviera la competencia jurisdiccional en materia administrativa, pues cuando uno va a la fiscalía lo que va a encontrar es que pues la gente tiene muy poco conocimiento de las normas de derechos de autor, pues los fiscales y la justicia ordinaria poco conocen de este tema.
En ese sentido, entonces, hay penas privativas de la libertad, inclusive de 2 a 7 años para quienes, por ejemplo, publiquen total o parcialmente y sin autorización previa y expresa del titular del derecho una obra inédita de carácter literario, artístico, científico. Ustedes lo tenían, por ejemplo, tenían la obra audiovisual lista, completa, no la habían publicado todavía y se filtra o algo, eso es un delito. Por ejemplo, viendo el tema del registro, quien inscriba en el registro de autor con nombre de persona distinta del autor verdadero o con título cambiado o con el título suprimido o con el texto alterado, deformado, cualquier cosa o mutilado, también tiene que no esté mencionando o mencione, perdón, mejor de manera falsa el nombre del editor o del productor audiovisual, también tiene una pena privativa de la libertad. Si por cualquier medio o procedimiento se mutila, se transforma sin autorización previa expresa del titular, también. Todas ese tipo de conductas son punibles en nuestra legislación. Por eso ahorita cuando Laura les dijo, ¿puede ir el mismo nombre del director? Pues porque en el caso de que sea que de verdad el productor y el director es el mismo. Pero cuando vayan a hacer el registro ante la dirección, recuerden que eso es como una declaración jurada y en ese sentido dan fe de que lo que están escribiendo ahí es cierto. Por eso es importante poner la información verdadera y fehaciente de la obra. Por ejemplo, reproducir una obra de carácter literario, científico, artístico, audiovisual, a quien lo venda, la distribuya, lo suministre sin las correspondientes autorizaciones, también es conducta punible. Exhibir públicamente obras teatrales, musicales, todo eso sin el debido consentimiento de los dueños de los derechos, pues genera una pena, inclusive en este caso, de 4 a 8 años de prisión. También está prohibido alquilar o entregar de cualquier modo, comercializar de cualquier forma los fonogramas, los videogramas, los temas de computadores, todo eso. La gente normalmente cree que eso es punible en frente al licenciamiento de computadores, pues de software y cosas de ese estilo, y no es cierto. Y también son conductas punibles para el caso de las obras audiovisuales. Está prohibido fijar, reproducir, comercializar las representaciones públicas de obras teatrales o musicales sin autorización. Entonces, adicional a eso, pues de esas penas, tenemos también a veces otras medidas, otros métodos alternativos como de solución de conflictos y está la conciliación. La Dirección Nacional de Derechos de Autor tiene un centro de conciliación especializado en el tema. Entonces, cualquier contingencia, cualquier problema, cualquier disputa que tengan frente a eso, inicialmente pueden tomar como medida una conciliación frente a la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Tienen una ventaja y es que ellos conocen el tema, saben del tema, entonces pues seguramente va a procurar un arreglo en las condiciones equitativas para las partes. Y en caso de que obviamente no lleguen a acuerdos, pues ya vienen las funciones jurisdiccionales que ellos ostentan. Creo que hasta ahí es como todo el tema de carácter general. Siempre habíamos dicho dejar media horita para alguna pregunta, inquietud general, algún tema que consideren que de pronto esperaban oír acá y pues por lo corto del tiempo no lo tratamos. No sé si alguien quiere tomar la palabra. Les invitamos entonces a que pongan sus preguntas por el chat o que levanten la mano para poder coordinar el orden de la palabra. Si alguien tiene entonces preguntas, Alex Rodríguez levantó la mano. Hola, Diana, ¿cómo estás? Bueno, yo sí, un tema que toqué hace poco en otra reunión, creo que no era el espacio indicado creo que es este. Y hablo por la experiencia que conocí de un colega productor. Realizó una serie para un canal regional
Luego él acude a este canal en busca de los derechos para poder hacer o comercializar ese producto, pero no la lata, sino el formato, ¿sí? El canal le niega los derechos, el canal le niega esa transferencia porque pues simplemente en el contrato no estaba estipulado. Entonces, esta es una inquietud que pues, también quisiera como transferírsela a María C, que creo que está por acá, María Cecilia. Y es el hecho de eso, de tratar de la resolución cuando el dinero viene desde el mismo, desde el MINTIC, que exista eso desde la resolución, que el autor o el productor pueda conservar los derechos, porque esto también es fomento de la televisión y fomento de la producción, ¿no? De la industria. Entonces, que el productor pueda conservar los derechos para vender el formato en el exterior y vender la posibilidad de hacer segundas temporadas o precuelas. Eso creo que sería muy chévere que tuviéramos ese apoyo desde el MINTIC y desde las resoluciones y extenderlo a los canales regionales. Gracias. A ver si antes de que María Cecilia de pronto opine, eso era un tema que había sido muy recurrente y no es ni siquiera responsabilidad de los funcionarios que gestionan los contratos al interior de las entidades públicas, porque muchas de las entidades públicas contratan obras audiovisuales. Se había vuelto muy recurrente en el país, por ejemplo, que los entes de control a las entidades que contrataban este tipo de material, pues le exigían que como era el ministerio y los recursos eran públicos y era quienes hacían los aportes económicos, pues siempre se reservaran el derecho. A raíz de la Ley General del Plan Nacional de Desarrollo, existe una normativa que permite que las entidades públicas, si lo determinan conveniente y demás, dejen que los productores o que los autores se queden con los derechos, ¿cierto? O sea, que no lo sean de una forma total, sino de una forma como parcial. En ese sentido, lo hemos logrado negociar con algunas casas productoras frente a entidades del Estado. Les muestra uno la norma y les dice, mire que si hay posibilidad, porque uno entiende que ellos también lo que dicen es, no, es que ¿qué hace uno si la Contraloría le dice que es que yo tengo que negociar el contrato con todos los derechos y que me tengo que quedar con todo? Eso es lo que venía pasando. De pronto muchas de las personas desconocen esa norma, pero yo creo que de esa se puede echar mano para esos efectos. Y porque las entidades está visto que hacen, promocionan, contratan y demás, pero finalmente no terminan, pues dejan la obra ahí y ahí muere, mientras que el productor o el autor seguramente va a tener la posibilidad de hacer una mejor explotación de la misma. Claro, eso porque además cambian constantemente el cambio de gerente, el cambio de administración, entonces Ajá. ya no es la misma persona con la que de pronto el productor negoció, entonces ya le toca entrar y conocer a otra persona. Exacto. Bueno. El argumento que uno encuentra siempre es que le dicen, no, es que son recursos públicos y la norma me obliga, además dicen así, la norma me obliga a quedarme con todos los derechos, entonces no le puedo dejar a usted. Y no es cierto, y ya lo hemos negociado con otros productores frente a entidades del Estado, en las que inclusive quedan como socios y aliados estratégicos. A veces dicen, no, yo solamente como ministerio lo voy a explotar 1 o 2 años, o se lo va a pasar a todos los canales regionales, y luego ya usted mire a ver qué hace. Otras veces dicen, no, vea, usted queda con el 50 y yo con el 50, o el 20, el 30, lo que quieran negociar, pero se dan cuenta que inclusive en realidad es mejor que quien es el productor sea el que salga a explotar la obra, porque es el que de verdad es el doliente. Yo no sé si en eso María Cecilia tiene algún comentario. María Cecilia Londoño, vamos a ver si estás por acá. Ah, no, es que María Cecilia yo creo que se desconectó Sí. Exacto, Sí, ella pero se eso es lo que pasa. activamente. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Hay una norma que dice que la entidad, a pesar de que pone los recursos, puede dejar que los productores conserven los derechos.
Ay, chévere si nos ayudas cuál es la norma exactamente. Yo no tengo acá presente porque antes las normas, pues las normas cambian mucho y la numeración es adicional por los decretos compilatorios ya son distintas, pero lo tenemos y para cuando revisemos el tema, si quieres de manera ya directa con ustedes, les damos igual pues para todos o con la socialización inclusive, no sé si de la presentación y demás, pues también todos los datos que tengan Laura los va a dar y ahí están nuestros correos electrónicos si tienen alguna duda o algo y necesitan alguna información adicional. Muchas gracias. Vale, mil gracias, aquí Alex, por tu pregunta. ¿Habrá entonces alguien más que quiera hacer alguna pregunta? No hay ninguna mano levantada. Y por el chat tenemos a Diana Acosta que nos hace una pregunta. Pero antes había otra, qué pena, de Jurídica Tele5. Entonces nos dice, ¿es posible ceder los derechos de manera temporal? Es decir, celebrar un tipo de arrendamiento. Sí, uno puede efectivamente. Es que el arrendamiento, como yo lo mencioné, es más como un licenciamiento, que yo le doy la facultad a una persona para que en determinado tiempo le explote la obra audiovisual como lo considere y en las condiciones en que uno le imponga. Pero la cesión también puede ser temporal y puede ser por 1 año, por 2, por 6 meses, por el tiempo que se considere pertinente y que la obra tenga la posibilidad de ser explotada y puede ser territorialmente también delimitada la sesión. Ok, y tenemos entonces la pregunta de Diana Acosta, en la que nos dice, en el caso de las universidades, ellas son las propietarias de los derechos de explotación de las obras audiovisuales que realizan sus docentes y estudiantes, por ejemplo, de los cortometrajes, que en algunos casos ganan estímulos económicos y premios en festivales. En realidad era una pregunta, lo leí como afirmación. No, normalmente las universidades se reservan todos esos derechos frente al material que bajo la dirección, coordinación, porque se entendería en ese caso como si ellos fueran los productores, se reservan todos los derechos y ostentan todo. Yo frente a eso he dado unas luchas a veces muy difíciles. Tengo inclusive el caso particular en mi casa. Una de mi sobrina hace parte de un equipo de trabajo intelectual muy duro en una de las universidades y mi recomendación siempre ha sido no firme esa sesión porque siento que las universidades lo que hacen es explotan de manera no indebida sino de una manera pues muy abierta la capacidad intelectual de los estudiantes, pero cambiar esos paradigmas cuando el estudiante es quien tiene, pues estaba en una condición muy débil frente a la universidad, es muy difícil. Ojalá, lo ideal sería que los estudiantes pudiesen conservar, aparte de sus derechos morales, pues pudieran conservar algunas prerrogativas patrimoniales de las obras en las que participan, pero es muy difícil, les hacen ceder absolutamente todo. Adriana, entonces veo que no hay ninguna otra pregunta en el chat. Diana Costa te dice que muchas gracias. No hay una mano levantada por allí. Entonces, quiero pues recordarles que esta es una actividad que se realiza en el marco del proyecto Promoción Audiovisual Colombia, PAC Colombia, organizado pues coordinado por el Ministerio de las TIC, Telecafé y Teleantioquia como canales regionales. Recordarles pues que hemos tenido distintas charlas y que mañana entonces quiero pues como animarles a que participen porque mañana ya que se programe, porque mañana tendremos una jornada que tendrá, digamos, ofrecerá unas experiencias distintas, sobre todo para ustedes que son productores y productoras audiovisuales, porque pues son temas que son de gran relevancia para tener un dossier atractivo para la venta, para tener también un buen portafolio. Estas charlas tienen que ver con la estrategia de marketing y con la estrategia de diseño de portafolio, son parte fundamental pues de nuestro proceso. Entonces, invitados e invitadas mañana a las charlas de marketing digital a las 8 de la mañana
prográmense muy bien, igual estaremos enviándoles como siempre la invitación y el enlace por el chat que tenemos de WhatsApp. Entonces, marketing digital a las 8 de la mañana y creación de portafolio a las 3 de la tarde. Entonces estaremos enviando entonces la información para que estén muy, muy pendientes y se programen, separen ese espacio en sus agendas, porque este es un tema pues que les va a llevar a presentar proyectos y propuestas de muchísima mejor calidad. Adriana, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento y por compartirlo con nosotras y con nosotros. A Laura también muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, y a todos y a todas quienes se hayan conectado durante estas casi 2 horas, muchísimas gracias también, y nos vemos entonces mañana en una nueva sesión, en una nueva charla. Listo, no, un gusto y quedamos pendientes. Ojalá para el taller individual pues lleguen con el mayor número de preguntas posible para que podamos ayudarles de una manera como más precisa. Claro que sí. Muchísimas gracias, y todos pues aprovechar este espacio. Nos vemos mañana. Bueno, que hasta estén muy pronto. bien. Hasta luego. Gracias. Gracias, feliz tarde a todos. Chao. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.